Hey, ¿qué onda? Buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Ari te cuenta. Estoy muy contenta por tenerlas aquí en un capítulo más. Pasaron las épocas, bueno, más bien las fechas en las que contamos historias de terror, pero ya saben que esto pues para mí es de siempre y la verdad es que traigo historias muy buenas. Mi nombre es Ari y te doy la bienvenida a nuestro podcast, Ari te cuenta. La semana pasada estuve un poquito enferma, espero que no les haya molestado mi tono de voz, pero ahorita ya ando un poquito mejor. La verdad es que me siento muy bien y pues ya hablo más como yo, ¿no? Y bueno, no sé cómo se le hayan pasado Halloween y el Día de Muertos. La verdad yo me la pasé muy bien, como se los repetí, se los dije 1,000 millones de veces. La verdad es que esas son unas fechas muy bonitas para mí. Me encanta el Día de Muertos y pues también me gusta Halloween, pero principalmente creo que soy más fan de lo que es el Día de Muertos. Me encanta el pan de muertos y pues me encanta en sí todo eso del altar de muerto y así, ¿no? Cuéntanme cómo se la pasaron, si pusieron altar o no. La verdad es que me interesa mucho, me gusta mucho ver los altares de muerto y pues me gustaría saber si tienen algún relato que haya pasado en el altar de muerto, similar al que les conté que me pasó. Pero bueno, vamos a empezar con la primera historia. La primera historia empieza un poco triste. Realmente creo que la mayoría de las historias o fantasmas más bien que pues están o se aparecen en diferentes lugares fue porque tuvieron como alguna muerte pues muy trágica y pues por esa razón pues no se pueden pues descansar en paz, ¿no? O queda como que ese eco de dolor que tuvieron. Y pues esta historia pues la verdad es que sus inicios son así. Esta historia es de La Mujer de Blanco. La verdad es que me ha sorprendido todos los relatos que existen sobre la Mujer de Blanco. Creo que es un ícono aquí en México y en otros lugares del mundo también. Creo principalmente La Mujer de Blanco es una historia muy buena. Creo que es una historia y un pues relato que a muchos les ha tocado ver. Personalmente a mí no, pero sí he tenido familiares y la verdad que por las historias que me han contado y que les he contado aquí, es un ente que pues es muy famoso en México. Creo que no se trata de la misma, pues obviamente la misma mujer, sino que creo que lo que les comenté al principio, que probablemente pues estas entidades tuvieron muertes trágicas y pues suelen aparecerse cerca de los lugares donde tuvieron pues su final. Tiene lugar en Santa María Tequepexpan y San Sebastián el Grande, a 6 kilómetros de lo que es Santa Anita. Se dice que una mujer fue atacada sexualmente por varios sujetos y tiempo después fue pues desvivida en este lugar y pues después de mucho tiempo muchas personas aseguran haber visto a esta entidad rondando cerca de esa carretera. Y no solamente eso, ya saben que lo que pasa, que es muy común, es que hay muchas personas que sufren accidentes y que pues lo último que les relatan fue haber visto a una mujer vestida de blanco que rondaba por esa calle. Y esto fue lo que le pasó a un chofer que transitaba por esta área. Aproximadamente hace unos 10 años, Juan Manuel es un chofer que se dedica pues al transporte de cosas. Él pues estaba en un viaje de Santa Anita al centro y pues todo bien, realmente él nunca había tenido alguna experiencia paranormal, pero esa noche todo iba a ser muy diferente. Él cuenta que pues todo bien durante el camino de Santa Anita al centro, pues la verdad es que estaba en la tarde, entonces no estaba como manejando de noche y todo estuvo súper bien. De hecho me cuenta que es una carretera que se disfruta mucho si vas de día. Entonces pues él iba súper bien, tranquilo. Cuando viene de regreso se encontró a uno de sus amigos y pues su amigo estaba ya bastante alegre, estaba pues tomando y le dijo que sí le podía dar raite para regreso porque pues iban para donde mismo, ¿no? Y pues obviamente pues él no se negó, él le hizo el paro a su amigo y pues le dijo, sí, yo te llevo, no importa, así sirve que pues no manejo solo. Obviamente para este punto los dos eran muy, no sé, no creían ese tipo de cosas, eran pues sí, o sea, no creían como tal en los fantasmas. Se escuchaba mucho esa historia, pero pues como muchas cosas, ¿no? A ellos no les había tocado vivir algo así. Y pues sí, o sea, iban ya camino en esa carretera y justamente cuando iban pasando por
esta carretera, el amigo de Juan, pues con su cervecita en la mano, sentado de copiloto, ve a una mujer de aproximadamente unos 2 kilómetros, o sea, como que se miraba a lo lejos un vestido blanco que resaltaba en la oscuridad. Entonces él se sacó mucho de onda y pues le dijo a Juan, ay, mira qué raro, ¿qué es eso que se ve allá? Para esto Juan se percató de esto y pues como que pensó que probablemente era una chica que estaba pidiendo raite, pero sí se les hizo muy raro verla pues ahí sola. En cuanto más se acercaban a ella, se ponían más nerviosos y resulta que cuando pasaron justo al lado de ella, vieron que su descripción era de que tenía el cabello largo, aproximadamente a media espalda, y tenía un vestido blanco que se miraba como entre sucio, roto. Y lo más raro de todo es que esta mujer los estaba viendo con una sonrisa que se miraba bastante macabra. Obviamente por este punto, no sé, pónganse en su lugar. Si yo estuviera en su lugar y si a 1 kilómetro viera una mujer, la verdad es que no sé cómo reaccionaría, me pondría muy nerviosa. Pero creo que él reaccionó muy bien porque pues obviamente ustedes saben, y como muchos hemos escuchado, ese tipo de pues ese tipo de circunstancias hacen que se provoquen accidentes. Y el amigo de Juan, aunque tenía sus copitas encima, le empezó a decir a Juan, oye, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, pasa despacio, aunque nos dé mucho miedo, pasa despacio porque no vaya a pasar algo, ¿no? Y así fue. Cuando pasaron justo al lado de esa entidad, esta volteó a verlos con una cara bastante distorsionada. Me cuentan que prácticamente casi se estaba pues como no transformando, pero sí deformando, y se miraba cada vez más macabra. Cuando pasaron al lado de ella, esta tenía una altura pues bastante peculiar. Obviamente es muy normal que haya personas altas, pero esta llegaba al pues espejo retrovisor, y pues este era un tráiler, o sea, prácticamente estaba muy alto. Ellos se sacaron mucho de onda cuando pasaron justo al lado de esta entidad, y pues después de que pasaron, justo cuando terminaron de pasar, le aceleró el camión. Juan pues cuenta que no perdió el control, o sea, realmente él dijo, ¿sabes qué? Voy a pasar despacio, aunque me dé mucho miedo, porque sé que han habido muchos accidentes, y realmente esa es una carretera en la que se pueden ver muchas cruces en las cuales pues se dice que pues estas víctimas fueron de esta entidad, ¿no? Que pues obviamente la vieron y que por no perder que por el susto perdieron el control. De hecho, se cuenta que si esta entidad te pide raite, suele aparecer, y tú se lo niegas más bien, si esta entidad te pide raite y tú se lo niegas, suele aparecer en la parte de atrás, pues dándote un susto, sonriendo, porque justamente su sonrisa como que es una característica muy aterrorizante de ella. Y pues sí, se cuenta que ella aparece justo detrás de ti como pues un pasajero más, y pues obviamente todas las personas que tienen esta impresión pues se asustan muchísimo. De hecho me cuenta que justo cuando regresaron, obviamente regresaron con la presión al 1000%. Me cuentan que pues llegaron a donde unos amigos, y que pues obviamente ellos súper asustados fue lo primero que contaron, y ahí se enteraron que otro de sus amigos había tenido una experiencia muchísimo más terror, ya que esta entidad lo había pasado lo mismo, o sea, pasaron justo por esa carretera en la noche, y esta entidad a él sí le pidió raite. Él me cuenta que como muchas personas pues lastimosamente han sufrido accidente, es algo que se cuenta que pues si te pide raite tú tienes que acceder, o si no, esta entidad se va a subir a fuerza a tu carro. En este caso, el amigo le contó que la verdad es que él no pudo ser pues valiente, él no se paró y él le aceleró más al carro, y obviamente la aparición de esta entidad no fue como que de inmediata. De hecho cuenta que cuando pasó justo al lado de ella, pasaron que serán unos 5 segundos, cuando él vio que se alejó y que la dejó atrás. De repente se dio cuenta que esta venía atrás, y él simplemente frenó, o sea, no aceleró, frenó, y cuando volteó a ver a la parte de atrás para verla,
ya no estaba. Entonces fue como una visión súper rápida y obviamente para esto pues él no tuvo un accidente porque frenó, pero pues sí estuvo a punto de pues que todo se le saliera de control. De verdad que no sé, en especial este tipo de historias me dan muchísimo miedo porque creo que si yo pasara por una situación similar no sé cómo reaccionaría. Creo que me daría muchísimo miedo encontrarme una entidad así y la verdad es que es una decisión muy difícil. O sea, yo no sé qué escogería, si darle raite, capaz que se sube y aún así pues sí, tengo un accidente, porque obviamente por la impresión, o sea, te estás arriesgando a que sea una persona que tiene, pues que sea un vivo que tenga malas intenciones o que pues sea un fantasma. No sé, realmente esta es una situación que para mí es muy difícil de procesar y pues qué bueno por las personas que pueden como que procesarlo y salen bien de ahí, y pues son por estas personas que se cuentan estas historias porque han sobrevivido. Y de ahí me cuenta Juan que realmente ya no quiso volver a pasar por ahí. Entonces me cuenta que después de mucho tiempo él no ha vuelto a pasar por ahí más que unas 2 veces, y que esas 2 veces siempre ha pedido que lo acompañen porque cree que no podría reaccionar igual si fuera solo, y que de las 2 veces que ha ido, una vez sí lo han acompañado y la otra vez no, y que pues realmente él siempre que pasa pues rezando, ¿no? Porque no quiere que vuelva a aparecer esta entidad. No sé qué es lo que ustedes opinen, pero para mí es súper terrorífico pues pasar por algo así. De hecho, aquí pues hay una carretera súper famosa, muy hermosa realmente, que lo que es la Rumorosa, y personalmente nunca me ha tocado pasar de noche por ahí, pero pues también se dice que hay muchas entidades que se aparecen. De hecho, hay una historia sobre un trailero. Bueno, la verdad es que en esa carretera hay muchos accidentes y pues muchos de estos resultan con que se caen a lo que es el vacío de la barranca. Y se cuenta que se han visto personas pedir raite, y en un video, de hecho no sé si lo pueden encontrar o a lo mejor alguna foto la voy a estar adjuntando por aquí, pero se tomó una foto, un trailero tomó una foto de una persona que le estaba pidiendo raite, y pues con el tiempo se dio cuenta que esta persona había tenido un accidente ahí, y pues prácticamente era otro trailero que se había desvivido de un accidente. Entonces creo que es muy común que ese tipo de entidades se aparezcan y que pues después de tener una muerte bastante trágica se aparezcan. De hecho, también aquí en la Rumorosa se cuenta que hay personas que se aparecen, y si no me recuerdo, otro trailero cuenta que se encontró una persona que le dio raite, y esta persona pues sí lo vio, ¿no? Lo vio y dijo, pues sí, pues son como que colegas porque trabajan en lo mismo, entonces suelen ser muy amables entre ellos y pues de volada se reconocen. Yo quiero creer eso. Le dio raite a esta persona, y pues esta persona se sube y van platicando todo súper bien, bien a gusto, comparten muchas cosas porque ahí se dio cuenta que efectivamente sí era un trailero también. Y pues le empieza a contar, ¿no? Que realmente le urge llegar a ver a su niño porque acaba de nacer y pues quiere llevarle dinero a su esposa y todo eso, ¿no? Entonces ya todo súper bien, van camino a pues lo que es todo el tramo de lo que es para la Rumorosa, y cuenta esta persona que efectivamente después de aproximadamente media hora de camino, esta persona se para y le dice, ¿sabes qué? Me tengo que regresar, es una urgencia, y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un favor, necesito que te dirijas a esta dirección y que le entregues este dinero a mi esposa, por favor, es muy importante. Y también su mochila, porque cargaba con una mochilita, ¿no? Entonces el trailero dice, pues sí, está bien, pero le sacó muchísimo de onda, ¿no? Pero igual, como les digo, creo que los mexicanos somos muy cálidos, entonces él dijo, no, pues sí, le tengo que hacer el paro a mi colega. Entonces dijo, sí, yo sin problemas te llevo pues el encargo, ¿no? Cuando pasó por esta dirección se baja, toca la puerta de una casa que efectivamente estaba en la dirección donde el trailero le dio, y pues abre una persona. Esta era una mujer con un niño detrás de aproximadamente unos 4 años. Entonces ella muy sacada de onda, pues le dice que qué pasó, que qué desea, y él le dice, mira, lo que pasa es que me encontré a tu esposo y me pidió que te diera esto, pues él se tuvo que regresar, espero que todo esté bien, pues yo solamente quería traerte esto para que pues no te haga falta, ¿no? En eso la esposa se saca muchísimo de onda y él ve la cara de terror de ella, se queda paralizada, y ella le dice, lo que me estás diciendo es imposible, no sé
creo que te estás equivocando porque mi esposo no está. Él le dice, no, es que él me dio esta dirección, mira, de hecho me dio esta mochila, es de tu esposo. Ella se rompe en llanto y agarra la mochila y efectivamente saca las cosas de su ex esposo. Y digo ex esposo porque después de que ella vio la mochila le dijo a él, es que mi esposo falleció hace aproximadamente 4 años. Y entonces él y ella se sacan muchísimo de onda, se asustan muchísimo. Al final de cuentas él dice, mira, ¿sabes qué? No sé qué pasó, pero esto es tuyo, yo considero que esto es tuyo, lo que sea que haya sido, me dio esto para ti y pues ten. En eso ella pues se mete llorando y él se va, sigue su camino y él desde ese entonces cuenta que no sabe si lo que se encontró fue un fantasma. Él considera que este fantasma no fue malo, no le hizo daño, pero sí considera que probablemente era un espíritu que le hacía falta, pues tenía como que eso pendiente con su esposa, ¿no? Porque pues también recordemos que acaba de nacer su hijo por lo que se ve, entonces probablemente no alcanzó a llegar. Y sí, efectivamente la esposa le contó que pues sí, hace 4 años había muerto en un accidente en La Rumorosa y pues él de repente como que por la curiosidad se metió a ver accidentes. Y pues sí, efectivamente hace 4 años, que les digo que es muy común que haya accidentes, pero hace aproximadamente 4 años hubo una historia de una persona que pues falleció en estas circunstancias. Y pues sí, o sea, no sé, creo que es muy escalofriante este tipo de experiencias porque son en carreteras. Y pues qué miedo, la verdad. No sé qué es lo que ustedes opinen. Me gustaría saber si tienen alguna historia similar. Y a mí me encantan estas historias, pero también me dan muchísimo miedo. Bueno, vamos a pasar con otra de las historias. Esta historia realmente no ha tenido una conclusión o un final. Más bien es una experiencia de una chica que nos cuenta pues actualmente está sufriendo tal vez una persecución o el acoso de una entidad en su casa. Pero bueno, vamos a empezar con el principio. Ella me cuenta que pues es una mexicana de doble nacionalidad que pues gracias a esto pues pudo ir a trabajar a Estados Unidos y se hizo una carrera con mucho esfuerzo, ya que siempre trabajó y estudió, y pues realmente nunca había tenido encuentros paranormales. No había experimentado algo así ni se había sentido de esta forma, y me cuenta que pues estuvo viviendo un tiempo con su tía. Contexto para todo esto: ella pues ya ejerce su carrera y ya tiene ejerciéndola aproximadamente 4 años. Entonces hace aproximadamente 1 año se mudó y durante los primeros 3 años que ejerció vivía con su tía, pero nunca se sintió extraña. Me cuenta que por razones personales decidió salirse, ya que pues tenía problemas, empezó a tener problemas con su familia y pues decidió pues irse, ¿no? Se mudó a un departamento. Y para este punto ella nos quiere aclarar y más bien nos quiere dar un consejo. Me cuenta que mudarse es una decisión muy difícil y que siempre hay que considerar pues algunos pues detalles. Realmente me cuenta que ella pues simplemente lo hizo como que muy a la rápida. Me dice que nunca se dio la tarea de investigar bien la casa y tampoco preguntó con los vecinos, no pidió referencias de nada, simplemente se dejó guiar por la casa porque realmente sí era una casa muy cómoda y pues le quedaba pues a una distancia cómoda de su trabajo. Entonces sin pensarlo se mudó. Ella me cuenta que realmente al principio, más bien el primer día, pues todo estuvo normal, pero que no sabe si fue por los nervios de irse a vivir sola a un lugar o qué, pero sí se empezó a sentir un poco extraña desde pues el día 1, ¿no? Me cuenta que después de un tiempo ella empezó a sentir como si alguien la viera en la noche y por el pasillo a veces, por ejemplo, pasa y ve como si alguien fuera pasando simultáneamente al final del pasillo, como si alguien más estuviera habitando ahí prácticamente. Me cuenta que realmente al principio pensó que era como su paranoia o algo, pero ya se está sintiendo muy acosada. Realmente me cuenta que empezó a sentir esa presencia, además de que, por ejemplo, se está bañando y
escucha que le tocan la puerta. Realmente me cuenta que no sabe qué hacer, ya que pues piensa que a lo mejor es algo que le está pasando, una energía que se le quedó en el trabajo, simplemente está muy estresada, pero como les comento, ella ya ejercía su carrera desde antes de irse a vivir sola, entonces nunca había pasado por una situación similar. Ella me cuenta que todo esto se fue agravando más y que últimamente llegó al punto en el que hay muchos cambios de temperatura bruscos en la casa, o sea, realmente dice que de pronto puede tener frío, cuando a 5 minutos después puede ir a otra habitación y puede hacer muchísimo calor, además de que no solamente es como en lo físico de la casa, sino que también puede estar de repente normal y de repente le da mucha tristeza de estar ahí. Entonces ella me cuenta que empezó a ir a la terapia, pero realmente no han encontrado como la causa raíz de por qué ella se siente así. Ella me cuenta que pues realmente no sabe qué hacer, realmente ha sentido dolores, incluso como les comenté, siente que le tocan la puerta, escucha que le tocan la puerta, además de que ve cómo se abren estas puertas. Y obviamente para todo esto ella ya ha buscado miles de pues ahora sí que causas lógicas, pero no tiene corrientes de aire que puedan entrar y provocar que las puertas se abran y se cierren solas, inclusive las ventanas. Entonces me dice que realmente ella no es creyente de este tipo de cosas, pero que ya llegó el punto en el que no sabe qué hacer, está como que desesperada y además no está viviendo tranquila. Me cuenta que se ha ido a otras partes, no sé, tipo que hace una pijamada con amigas y todo esto sucede fuera de la casa, o sea, fuera de la casa está súper bien y en la casa llega y ya empieza a sentirse mal de repente. Entonces me cuenta que actualmente está buscando un departamento en renta, porque realmente nunca investigó bien este otro, pero ya quiere salirse. Y es aquí donde yo me pongo a pensar en que hay muchas pues no sé, de repente escuchamos historias de casas que están embrujadas, pero realmente sí es una decisión muy difícil, y sobre todo cuando la casa ya estuvo, ya decidir abandonarla solamente porque escuchas algo así, creo que pone en juego muchas otras cosas, porque sabemos que hoy en día es muy difícil encontrar una casa para vivir y sobre todo pues poder costearla, ¿no? Y bueno, ella, el consejo que nos da es que tenemos que investigar bien a dónde vamos a vivir, preguntar referencias, quién ha vivido antes, si hay algún suceso que haya pasado. Y pues ya, actualmente sigue viviendo ese tipo de cosas, no se ha podido salir de ahí, pero me comenta que pues sí evita dormir el mayor tiempo posible ahí, solamente pues prácticamente es como que su bodega de cosas, porque ya el menor tiempo que pueda pasar ahí está mejor. Y me comentan que de hecho esta semana un padre fue como que tirar agua bendita, y pues aún no me ha comentado cómo pasó las cosas, si mejoró o no, pero pues sí me cuenta que está buscando irse lo más pronto posible de ahí. Y pues realmente creo que algo, pues sí, o sea, está muy feo cuando ya esto te está empezando a afectar en tu vida personal. Y sobre todo eso, ¿no? De que no creo que sea por el trabajo, porque pues ella ya trabajaba desde antes, inclusive tenía problemas en su casa y nunca llegó a presentar ese tipo de cosas. Me comenta que también ha pensado en que probablemente, no sé, a lo mejor algún espíritu del hospital se fue con ella. Y pues así, o sea, realmente es algo muy complicado. No sé qué piensen, no sé qué es lo que ustedes opinen. No sé si puedan recomendarle algo. Obviamente mudarse, ya está buscando qué hacer, pero algo para disminuir ese tipo de cosas, para que pues pueda ser un poquito más digerible el estar ahí. Y bueno, vamos a pasar a esta historia. Esta historia también tiene lugar en un hospital. Creo que los hospitales son como pues un lugar donde obviamente hay muchas emociones, y pues obviamente también van y llegan vidas pues muy seguido por ahí. Creo que es un lugar donde se pueden quedar muchísimas energías, y pues obviamente donde también pueden pasar muchas cosas paranormales, ¿no? De hecho, hace poquito estuve viendo un podcast de Mr. Doctor, y pues la verdad es que pues sí, yo estoy segura que a los doctores también les pasan muchas cosas así. Y este fue el caso de Carlos. Carlos es un doctor de lo que es León, Guanajuato.
y pues lleva mucho tiempo trabajando ahí, aproximadamente 3 años en un hospital, y él me cuenta que desde pequeño realmente su vocación fue estudiar medicina y pues también le gustaba o le atraía como pues eso de lo que es la morgue. Él me contó que realmente era como algo pues diferente, y pues pensó que tal vez cuando llegara el momento no le daría miedo. Y así quedó. Él realmente logró su sueño de convertirse en un doctor, y pues él también convivía muy seguido con ese tipo de pues pacientes, ¿no? Diferentes. Me cuenta que al principio de su carrera pues se especializó en lo que es pues medicina, estuvo atendiendo pacientes normales, pero después se pasó a otro departamento en donde pues también convivía con este tipo de personas, ya que él realizaba autopsias para ver qué era lo que pasaba y pues cuál era la causa de Me cuenta que nunca vio nada ni sintió algo paranormal en el tiempo que trabajó de doctor, hasta que se convirtió en pues especialista en realizar autopsias. Y pues ahí fue cuando realmente empezó a tener a pacientes para detectar cuál era la causa de pues de que se fueran de este mundo, ¿no? Y me cuenta que el primer año fue realmente complicado porque pues estaba acostumbrándose a realizar pues todas sus actividades alrededor de la morgue, ¿no? Y realmente empezó a tener mucha empatía por ese tipo de personas, y después le agarró cariño porque vio que su trabajo ayudaba y servía para poder que las personas pudieran tener una despedida digna. Él me cuenta que después de ese tiempo, aproximadamente un año después de que empezó a trabajar en la morgue, le tocó atender el caso de un niño que había muerto pues por un accidente bastante comprometedor con un auto, y me cuenta que él estuvo pues revisando los registros de los cuerpos y le tocó atender a ese niño. Cuando lo vio pues obviamente dice que sintió mucha pena por él y por su familia porque era un niño muy bonito. Era casi como el niño de Ricitos de Oro. Decidió esmerarse mucho para poder darle una pues despedida digna, ¿no? Y que su familia lo recordara pues como era. Y así fue. Él esa noche decidió esmerarse mucho para poder pues no dañarlo, que todo quedara muy estético. Y de repente pues cuando terminó lo fue a dejar a un congelador, y me cuenta que eso fue aproximadamente a las 11:30 de la noche. Él ya estaba acostumbrado a este tipo de trabajos y para nada estaba como pues sí, como no estaba como que en ese plan de pues sentir miedo, ¿no? Realmente, como les comento, él sintió mucha ternura al ver a este niño, y pues decidió llevarlo a un refrigerador que me cuenta que justamente se acuerda qué número era el refrigerador número 13. En el camino había pues un pasillo que estaba pues alumbrado solamente por unas lámparas, ¿no? Y pues realmente me comenta que desde que salió del cuarto empezó a sentir una vibra muy fría, como muy rara, y pensó que probablemente era por el tipo de paciente que estaba atendiendo, ¿no? Y ya me cuenta que cuando fue a dejar el cuerpo, lo dejó, cerró la puerta y se fue a su lugar. Aproximadamente 10 minutos después de que lo dejó, empezó a escuchar ruidos extraños que provenían del pasillo donde estaba el refrigerador. Él me cuenta que pues obviamente se sacó de onda porque pues a pesar de que habíamos compañeros, eran ruidos muy peculiares. Realmente se escuchaba como si se estuvieran abriendo puertas y como si estuvieran azotando láminas de metal. Pues le preguntó a sus compañeros que qué onda, y muchas personas de ahí estaban escuchando lo mismo, cuando de repente se empezaron a ir poco a poco las personas, y él fue el último que quedó en ese lugar. Él me cuenta que pues él de repente dejó de escuchar esos ruidos, y después, media hora después, empezó a escucharlos de nuevo. Él dice que cuando se asomó para la puerta que daba para el pasillo, logró ver como si algo pasara rápido, pero era como una sombra pequeña, como de un niño. Entonces él pues en ese momento se asustó, ya estaba como que muy asustado, ya estaba muy mentalizado para esto, ¿no? Él me dice que pues las lámparas sí alumbraban, pero pues que aún así pues era muy extraño porque
era muy extraño para empezar que hubiera niños ahí. Él me dice que después de unos 10 minutos de volver a escuchar este tipo de ruidos, decidió ir a ver, porque pues no porque pensara encontrar algo, sino por su compromiso que tenía con el niño. Realmente él quería ver que todo estuviera súper bien y que pues su familia lo encontraba de la mejor forma posible. Me cuenta que fue y que cuando abrió la puerta, esta estaba un poquito desemparejada, como si la hubieran cerrado, pero no la hubieran cerrado bien. Él en ese momento dijo, bueno, a lo mejor la cerré pues rara, pero es muy extraño porque pues él sí se fijó en que todo quedara súper bien. Cuando abrió la puerta, vio que los ojos del niño estaban abiertos. Y él se asustó porque en su rostro había una tipo sonrisa y él no recordó haber dejado al niño de esa forma. De hecho, me dice que pues se sacó de onda cuando vio esto y decidió cerrar la puerta. Se fijó que estuviera bien cerrada. Incluso me cuenta que tomó una foto para pues efectivamente no equivocarse y pues que no volviera a pasar de que pues tal vez la dejé mal o tal vez la dejé bien. Cerró la puerta y cuando se dio la vuelta para regresarse y pues vio que todo lo demás estaba en orden, escuchó como esa puerta se volvió a abrir. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fue que después de un tiempo de que dio, no sé, unos 10 pasos, cerró la puerta, se fue y escuchó que alguien dijo, no tengas miedo, yo solo quiero jugar contigo. Él en ese momento me dice que no supo si fue su cansancio, si fue su miedo, la paranoia que tenía de lo que vio, y sin más salió corriendo. Me dice que realmente se asustó muchísimo, salió corriendo a la parte del hospital y ahí se encontró a unas enfermeras que lo vieron muy asustado y le dijeron que qué tenía, que estaba pasando, y él dijo que pues ya se quería ir, que estaba muy asustado y pues se fue a su casa, ¿no? Él me cuenta que desde ese momento evita tener ese tipo de servicios en la noche. Realmente fue algo muy significativo que marcó un antes y un después en su vida, porque sí lo asustó demasiado. Me dice que desde ese momento, desde la visita de ese niño en específico, se dice que se escuchan ruidos en la noche, que han visto sombras de como un niño pasar por esos pasillos. Él no sabe si esto pues fue realmente su imaginación, el cansancio, las emociones de haber visto un niño tan pequeño en esa situación. Realmente fue algo muy muy feo para él, se asustó muchísimo y pues no sabe qué pudo haber sido, ¿no? De hecho me cuenta que después de un tiempo tuvo una conversación con sus colegas y pues muchos dijeron no, pues probablemente fue pues no sé, el espíritu de ese niño, a lo mejor realmente no tuviste nada de qué preocuparte. Digo, ya hablando en el tema de que pues sí fue algo paranormal, ¿no? Aunque él me cuenta que después de todo eso y de escuchar y adentrarse más al mundo paranormal, lo que le dio miedo es que pues dicen que los niños son como, el espíritu de los niños son como más peligrosos, ¿no? Porque suelen ser como más propensos a que, no sé, o sea, dan más miedo más bien. Y pues no sé, ¿qué hubieran hecho ustedes? Realmente yo creo que es algo muy aterrador. Si de por sí el hecho de estar en una morgue creo que es muy aterrador, trabajar ahí más. Ahora imagínense vivir algo pues como eso. Realmente creo que fue muy valiente y también creo que pues fue muy terrorífico todo lo que vivió. Y bueno, para finalizar con esta noche de historias, voy a pasar con otra historia bastante fuerte. Realmente esta es una experiencia de Luisa, una chica que es originaria de Mérida, y pues nos cuenta su experiencia con lo que ella cree que fue una bruja. Ella me cuenta que hace aproximadamente 8 años ella pues vivía en Mérida y vivía junto con su mamá y su hermana. Realmente me cuenta que igual que yo es muy fan de lo que es Halloween y Día de Muertos, y me cuenta que justamente por la fecha de Halloween
ellos acostumbraban a pedir pero dulces, pero más que nada de dulces eran como frutas típicas de ahí, pan de muerto y panes que se realizan solamente por esas fechas, que son como que ellos las hacen para ponerlos en el altar. Y pues me cuenta que esta era una fecha que ellas disfrutaban mucho. En ese tiempo ella era la más chica y se llevaba con su hermana por aproximadamente 5 años. Ella tenía alrededor de 12 años y su hermana pues ya tenía 17 años, ¿no? Me cuenta que en ese tiempo su hermana estaba embarazada de lo que ahora es su sobrina. Y esa noche pues no fue como la diferencia de salir a pedir estos dulces. Me cuenta que su hermana, como todas las otras veces, la acompañó porque era un pueblo pero era muy seguro. Ellas lo consideraban muy seguro, ya que pues ustedes saben que en los pueblos ya todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces sabían que iban a estar seguras. Hasta ese momento ya se habían escuchado cosas sobre brujas, pero realmente nunca habían tenido una experiencia cercana ni nada. Y bueno, así fue, se fueron aproximadamente a las 7:30 de la tarde, estaba entre oscureciendo y casi noche, y se fueron a pedir dulces con los vecinos, ¿no? Me cuenta que cuando venían de regreso tenían que pasar cerca de un monte, no como tal atravesarlo, pero sí a un lado del monte, ¿no? Me cuenta que de repente la calle se empezó a poner muy sola. O sea, habían otras personas, pero no saben si se les hizo muy tarde a ellas o qué pasó, pero de repente se empezó a poner muy sola la tarde, muy sola la calle, y ellas pues siguieron caminando, ¿no? De repente me dicen que vieron lo que fue una bola de fuego, y realmente aquí, bueno, yo obviamente escucho muchísimos podcasts y soy muy fan de estos, y he escuchado muchas historias en las que se refieren a las brujas como bolas de fuego. De hecho hay muchos videos en donde se pueden observar estos tipos de bola de fuegos, y eso fue lo que ella me comenta que vio. Me dice que realmente fue una bola de fuego bastante grande que pasó muy rápido por un lado de ellas, como si estuviera sobrevolando el lado del monte. Y pues ellas se sacaron de onda y empezaron a apresurar el paso para llegar más rápido. Para esto me dice que pues su hermana ya le había avisado a su cuñado más o menos a qué hora vayan a llegar, y que él las iba a alcanzar para pues encaminarlas, ¿no? Y acompañarlas en el camino. Entonces dice que para ese momento ellas ya estaban como que rezando porque el cuñado se apurara y las alcanzara, y de repente dice que empezaron a escuchar como si a la par que ellas caminaban estuviera pues moviéndose las ramas de lo que es el monte, como si un animal estuviera caminando a la par de ellas, ¿no? Y digo animal porque no miraban a nadie. Me dice que de repente ella volteó y vio unos ojos rojos que se perdían entre los árboles y lo que es el monte, ¿no? Entonces dice que ella no quiso decirle nada a su hermana porque como su hermana está embarazada no la quería asustar, simplemente fue algo que se guardó y dijo, bueno, a lo mejor un animal, un perro o algo está pues, no sé, siguiéndonos, ¿no? Ella me dice que pues iban casi corriendo, obviamente no podían correr por la hermana, pero pues la hermana iba casi que a todo lo que podía, ¿no? Entonces me cuenta que en el camino de repente escucharon ahora sí como si algo los estuviera siguiendo. Me dice que de repente en medio de la calle se les sale un tipo de pues como si fuera un ave, el cuerpo de un ave, como si fuera un guajolote grande, pero la cabeza estaba muy rara, tenía como expresiones entre de la ave, del guajolote y de una persona. Y el cabello, o bueno, el pelo que tenía el guajolote era como canas, entonces realmente me dice que fue algo muy terrorífico lo que les tocó ver, fue algo pues muy raro y realmente ya estaban muy asustadas para este momento, ¿no? Me dice que en eso su hermana se empezó a sentir mal y le dijo, o sea, solamente escuchaba que la hermana le decía, no, mi bebé, y en ese momento ella también sintió que lo que sea que fuera esa cosa las estaba siguiendo por el niño que llevaba a su hermana. Y de repente dice que por obra del destino y gracias a Dios se apareció su cuñado y empezó a aventarle piedras a este ser, y además empezó a rezar y pues empezó pues ahora sí que a asustarla, ¿no? Me dice que algo muy curioso es que no nada más sentía que era ese ser, sino que había otras personas u otras brujas que estaban ahí, pues ahora sí que rodeándolas, porque se escuchaban como risas de señoras pues que estuvieran cerca de ahí. Y pues después de eso su cuñado empezó a correr, a rezar,
y pues la hermana llevó el susto de su vida, pero pues gracias a Dios llegaron bien y llegaron con bien a su casa. Y me dice que desde ese entonces ya no salen a pedir ese tipo de dulces y pues ya no tienen a esa tradición en Halloween, porque realmente me cuenta que fue algo muy feo, fue algo muy fuerte lo que les pasó. Y pues ella cree, y su hermano también cree, que esa cosa las estaba siguiendo por su bebé. Y bueno, es así como ella nos cuenta su historia con una bruja. Me cuenta que realmente ella pensó que todo esto era como que historias de pueblo y que pues solamente lo decían como para asustarlas, pero después de esa experiencia ella cree y obviamente está convencida de que esas existen y que hay que tener mucho cuidado. Ella me dice que gracias a Dios pues nunca volvió a toparse con este ser, pero sí ha escuchado de otras personas que pasaron por lo mismo, inclusive muertes de personas que pues se dice que perdieron la vida en mano de estos seres. No sé qué es lo que ustedes piensen, realmente a mí me parece muy terrorífico esto. Y pues esto de las brujas a mí es un tema que personalmente me gusta mucho, pero pues sí me da mucho miedo. De hecho, ahora que estuve en Puebla realmente escuché muchas historias sobre esto. De hecho, tengo una historia pendiente de un familiar que pues sufrió la pérdida de una hija por este tipo de cosas. Lo atribuyeron a esto, a lo que son las brujas. Y pues sí me parece muy, muy fuerte, muy extraño. Creo que más que significar algo sí paranormal, pero también creo que hacen esto como para, no sé si hacer pactos, no sé, es algo como que no tengo muy claro, pero sí me da muchísimo miedo. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Tienen alguna historia similar con este tipo de entidades, con lo que son las brujas? Y no sé, cuéntenme si alguno de ustedes lo ha visto. Fue un placer tenerles en este capítulo más de Te Cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo y pues vámonos porque aquí espantan.